Bueno, como ya saben, conmigo van a llevar el curso de filosofía y vamos a comenzar con este primer tema que hemos resumido con el siguiente título: Filosofía e historia de la filosofía antigua. Fíjense, vamos a ver en esta clase algunos aspectos generales acerca de la filosofía, ¿sí? Algunas nociones básicas, ¿no? Vamos a ir poco a poco introduciéndonos un poco en el análisis también de algunos fragmentos, algunos términos filosóficos que les van a servir a ustedes para luego poder responder preguntas que tienen que ver con textos, ¿no? Porque como ustedes sabrán, últimamente han venido textos en habilidad verbal, me parece que también les vienen textos filosóficos, entonces es importante que ustedes conozcan algunos términos y que se acostumbren también a analizar, ¿no? Ciertas palabras, ciertos fragmentos, ciertos textos para que sea más fácil para ustedes entender la filosofía, si no es un poquito abstracta a veces, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la etimología, fíjense. La palabra filosofía, como muchas palabras que nosotros usamos, eh, son palabras, digamos, compuestas, ¿no? La filosofía es una palabra compuesta, que proviene de dos términos griegos: filos, que significa amor, amistad, deseo, atracción hacia algo, y sofía, que significa sabiduría, conocimiento, ¿no? Entonces, etimológicamente, la palabra filosofía significa amor por la sabiduría, deseo por el conocimiento, deseo de saber, deseo de comprender, atracción por el conocimiento. Y usualmente se le atribuye a Pitágoras el origen de esos términos, es decir, se considera que Pitágoras fue el primero en usar el término filósofo y el término filosofía. En este sentido, como aquel que busca, ¿no? En el caso del filósofo, aquel que está en constante búsqueda del conocimiento, aquel que desea saber, comprender, entender lo que le rodea. A esto, por ejemplo, también un poco se refiere Aristóteles, cuando en su obra más importante, la Metafísica, sostiene que el hombre por naturaleza desea saber. En otras palabras, Aristóteles está diciendo que el hombre por naturaleza es filósofo, ¿no? El hombre por naturaleza desea entender, comprender lo que le rodea, entender lo que ocurre. Y eso hasta cierto punto lo podemos ver, por ejemplo, en los niños, ¿no? Por eso los niños siempre están preguntando a sus papás, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hoy día no salió la luna? ¿No? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el avión no se cae? Etcétera. Aristóteles diría, bueno, eso ocurre porque el hombre, el ser humano, por naturaleza desea saber, desea comprender, ¿no? Desea conocer la realidad. Y este es el sentido original de la palabra filosofía. Ahora bien, también tenemos definiciones, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es el origen etimológico de la palabra y otra cosa es la definición. A lo largo de la historia de la filosofía se han dado muchas definiciones, ¿sí? Han habido muchas definiciones, incluso algunos dicen que cada filósofo tiene su propia definición, ¿no? No llega a coincidir exactamente con otro, por muy cercano que sea. Por lo tanto, tenemos distintas perspectivas acerca de lo que es la filosofía o de lo que debería ser la filosofía. Y por eso hemos puesto, como puedes ver ahí, dos definiciones: la definición de Aristóteles y la definición de Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo del siglo XX y es más reciente, y en buena medida por eso es que también él tiene una visión distinta de lo que es o debería ser la filosofía, ¿no? Muy distinta a la de Aristóteles, es más, es hasta crítico, digamos, de la definición de Aristóteles. Entonces, hemos puesto estas dos definiciones, a pesar de ser muy distintas, precisamente para que tú te percates que dentro de la filosofía hay muchas divergencias, ¿no? El hecho de que dos grandes personajes como Aristóteles y Wittgenstein hayan sido ambos filósofos no significa que sean o estén de acuerdo en todo, ¿no? Que sean compatibles en todo, al contrario, ¿no? Siempre en la filosofía hay discusión, hay debate, hay polémica, incluso en lo más básico que debería ser, ¿no? Definir qué es la filosofía. Ahora, Aristóteles, fíjate, define la filosofía como la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Como te decía al inicio, es importante que tú te acostumbres a analizar, ¿no? Los fragmentos, los textos filosóficos,
porque eso te va a ayudar a entender o a descubrir hacia dónde está yendo el autor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo en el fondo? Es importante analizar los términos, ¿no? Es importante prestar atención a cada palabra, ¿no? Cada palabra está ahí por algo, ¿no? Tiene su razón de ser. Los grandes escritores, los grandes pensadores siempre estudian muy bien qué palabras usar, ¿no? Y por eso es que hay que prestarles atención, ¿no? En este caso, fíjate, Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia. Es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. En otras palabras, lo que nos está diciendo Aristóteles es que la filosofía es un conocimiento. Es decir, no dice que la filosofía sea o consista en imaginar cosas, soñar, divagar, como muchas veces uno se imagina la filosofía, ¿no? Hay mucha gente que no sabe muy bien en qué consiste la filosofía y cree pues que los filósofos hablan lo que se le ocurre, lo que un día se imaginaron, lo que les gustaría que fuera el mundo, qué sé yo, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Y Aristóteles precisamente tiene una visión distinta de la filosofía. Él cree que la filosofía es un conocimiento seguro, un conocimiento confiable, ¿no? Un conocimiento verdadero o un conjunto de conocimientos verdaderos, ¿no? Por eso le llama ciencia. Ahora, hay que tener en consideración que la ciencia, tal como la entiende Aristóteles, tal como la entendían los griegos, tampoco pues es la ciencia tal como la entendemos nosotros, ¿no? La ciencia actual tiene evidentemente ciertas características que no tenía ni siquiera la ciencia antigua, ¿no? Actualmente la ciencia pues se basa en una metodología, en ciertos instrumentos, ciertos procedimientos que no existían en la época de Aristóteles. Por lo tanto, el concepto de ciencia es un tanto más laxo, ¿no? Es decir, en su época la ciencia significa un conocimiento en general, pero un conocimiento, digamos, verdadero, un conocimiento en el que podemos confiar. Ahora, segundo punto, fíjate, dice, la filosofía es la ciencia teórica y hay que prestar mucha atención, como te decía, a cada palabra. Cuando dice que es una ciencia teórica, está queriendo mostrar que es un tipo de ciencia especial, específica. A ver, chicos, si hay ciencias teóricas, también, ¿qué otro tipo de ciencias existirá? Si por un lado tenemos ciencias teóricas, por otro lado podríamos tener ciencias ¿de qué tipo? Ciencias teóricas, por un lado, y ciencias, ¿qué otro tipo de ciencias podríamos tener? Muy bien, Sebastián, muy bien, Frank. Práctica. Muy bien. Así como actualmente se divide muchas veces cursos, ¿no? Teoría y práctica, así. Ciencias teóricas y ciencias prácticas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las ciencias teóricas? Las ciencias teóricas son para Aristóteles la filosofía y la física. ¿Por qué son teóricas? Porque nos sirven para entender, comprender cómo funciona el mundo. Ojo, para comprender cómo funciona el universo. Pero hay una diferencia importante entre ambas. La física estudia el universo tangible, es decir, la naturaleza tal y como la podemos percibir, los cuerpos, cómo se mueven los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que Aristóteles tenía también su tratado de física, ¿no? También estudió, tuvo una teoría acerca de los planetas, ¿no? El movimiento de los astros, etc. Entonces, una cosa son los cuerpos físicos, cómo se comporta la naturaleza, y otra cosa son los principios que están detrás de esos movimientos. Y para Aristóteles, la filosofía precisamente es metafísica, ojo, por eso el título de su obra es Metafísica, su obra más importante, Metafísica, porque meta significa más allá de la física, más allá de la naturaleza, es decir, muy bien, Frank, más allá, meta. Quiere decir que Aristóteles cree que la filosofía debe ir más allá de lo tangible. Eso no significa, ojo, que desprecie lo tangible. No, la base para Aristóteles siempre es lo tangible, siempre es lo visible, siempre es este mundo sensible. Pero el filósofo es capaz de ir más allá de eso que percibimos de manera inmediata. Y por eso es que para él la filosofía es superior a la física. Porque la filosofía se encarga de estudiar esos principios que están detrás de todo lo que ocurre.
esos principios, por decirlo así, esa lógica interna del universo, ¿no? No solamente los principios físicos como tal, sino la lógica, la razón de ser de todo lo que ocurre, ¿sí? Ahora, hay una especie de concatenación, hay como una cadena, porque Aristóteles dice todo lo que se mueve porque algo lo mueve, ¿no? Incluso, por ejemplo, podríamos decir actualmente con los conocimientos que tenemos, ¿no? Si nuestros músculos se mueven, si yo estoy hablando, por ejemplo, en este momento, es porque mi cerebro lo está ordenando. Entonces, siempre hay un origen del movimiento, siempre hay como un motor del movimiento. Y todo en el universo tiene movimiento. Por lo tanto, dice Aristóteles, si seguimos ese rastro, esa cadena, vamos a llegar a un punto en el que debe haber habido un inicio, es decir, debe haber un primer motor, ¿ya? Y esto precisamente es lo que trata en el último capítulo de la metafísica, ¿sí? En el último capítulo de la metafísica, que ya dijimos que es su obra más importante, él se dedica a estudiar este motor que él también llama motor inmóvil. ¿Por qué? Porque él mismo, el motor, no se mueve, pero sí mueve todo lo demás. Este primer motor precisamente sería el primer principio, la primera causa de todo, porque causa el movimiento, el funcionamiento del universo. Pero Aristóteles dice que este primer motor no es algo físico, es algo inmaterial. Y además es un motor inmóvil, es decir, nadie lo mueve a él, pero él mueve todo. Por lo tanto, considerando todas estas características, Aristóteles también le llama teos. Teos en griego significa Dios, ¿sí? Dios. Por lo tanto, el primer principio, la primera causa es una especie de divinidad, ¿no? Evidentemente no la divinidad tal como nosotros la entendemos, el Dios cristiano, ¿no? Pero sí es una especie de Dios, ¿no? Y no es casualidad, pues, que la filosofía medieval haya tomado el pensamiento de Aristóteles para dar un cierto fundamento a el pensamiento religioso cristiano, ¿no? Es decir, para dar un fundamento filosófico a la teología. Por lo tanto, Aristóteles considera que ese primer motor es algo no tangible, no visible, algo metafísico, algo inmaterial. Y la filosofía se encarga de eso, de estudiar cuáles son todos esos principios, cuáles son todas esas causas hasta llegar a la última causa, ¿no? Y él cree que el hombre, al ser capaz de eso, puede alcanzar un conocimiento de cómo es el mundo en el fondo, digamos, yendo más allá, ¿no? De los principios físicos que estudia la física, digamos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, la filosofía no es cualquier cosa para Aristóteles. La filosofía es algo bien específico. Es este estudio de los primeros principios y las primeras causas. En otras palabras, es el estudio de la esencia de toda la realidad, de qué es lo que mueve, qué es lo que permite que toda la realidad funcione como funciona, ¿sí? Ahora, la definición de Wittgenstein, fíjate, dice, la filosofía no es un cuerpo de doctrina. ¿Qué quiere decir eso? No es un conjunto, cuerpo, no es un conjunto de enunciados, no es una teoría. En otras palabras, lo que está diciendo Wittgenstein es, la filosofía no es una ciencia, ¿sí? No es una doctrina, no es una teoría, como cree Aristóteles, como han creído muchos filósofos influidos por Aristóteles. Porque si nosotros hemos puesto, a ver, perdón. Si nosotros hemos puesto, te decía, la definición de Aristóteles es porque esta definición tuvo mucha influencia a lo largo de la historia, ¿sí? No solamente en la filosofía, sino en muchos ámbitos. Por lo tanto, lo que hace Wittgenstein de alguna forma es criticar la definición de Aristóteles diciendo que la filosofía no es una ciencia, porque no es una doctrina, no, la filosofía no debe pretender enseñarnos cómo es el mundo o explicarnos cómo es el mundo. ¿Por qué? Bueno, por algo muy simple. Wittgenstein es un filósofo del siglo XX, ¿no? Mucho tiempo después, pues, de la época de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es del siglo IV antes de Cristo.
Y la época que vive Wittgenstein es una época donde la ciencia ya se ha desarrollado muchísimo. Entonces Wittgenstein dice, es absurdo que la filosofía pretenda explicarnos cómo es la realidad cuando la ciencia ya lo hace y lo hace de mejor manera que la filosofía. ¿Y por qué lo hace de mejor manera? Porque la ciencia se apoya en hechos contrastables, verificables. Es decir, los enunciados de la ciencia se pueden verificar, se pueden contrastar. ¿Los enunciados de la filosofía se pueden verificar, contrastar? No. ¿Por qué? Porque la filosofía hace uso de términos que no se corresponden con algo verificable. Por ejemplo, la filosofía a lo largo de la historia ha usado términos como alma, ha usado términos en la época de la filosofía medieval, como Dios, hablaba de Dios, ¿no? O también incluso desde el punto de vista de la ética, habla del bien. Y todo eso se puede verificar, tú puedes ver el bien. Wittgenstein diría, tú puedes ver una acción que tú juzgas como buena, pero también podría haber alguien que la juzgue como mala. Entonces, hablar del bien, de la bondad, por ejemplo, decir Pedro es bondadoso, Pedro es virtuoso, eso no se puede corroborar. La bondad, la libertad, la justicia, como algo, como una entidad, no se puede verificar. Por lo tanto, la filosofía pretende decirnos cosas que no hay forma de contrastar, mientras que la ciencia sí tiene proposiciones, enunciados, ¿no? Oraciones que se corresponden con hechos de la realidad y por lo tanto pueden ser contrastados o también pueden ser refutados, ¿sí? Por ejemplo, si un científico dice, ¿no? Imagínate, el viernes va a haber un eclipse solar, ¿sí? Y nosotros esperamos al viernes. No hay un eclipse solar. No vamos a decir que lo que dijo el científico es un sinsentido, vamos a decir el científico se equivocó. Esa proposición era falsa porque no se dio, pero pudimos contrastar, sí, pudimos contrastar. Y al contrastar nos dimos cuenta de que no se dio. Pero también podría haberse dado, ¿no? Y en ese caso hubiéramos verificado que así era. Por lo tanto, toda proposición, todo enunciado, toda oración que se corresponde con un hecho que puede ser verificado o refutado es correcto. Es decir, estás usando correctamente el lenguaje si haces eso. Pero si usas el lenguaje para hablar de cosas que no se pueden verificar o contrastar, entonces estás haciendo un mal uso del lenguaje. ¿Sí? Y por eso es que la filosofía que desarrolla Wittgenstein se conoce como filosofía del lenguaje, porque en pocas palabras lo que está diciendo Wittgenstein es, la filosofía lo que debe hacer solamente es dedicarse a analizar el lenguaje. Y por eso también su filosofía se conoce a veces como filosofía analítica. Filosofía analítica o filosofía del lenguaje, ¿sí? Se refieren a lo mismo. Ahora, entonces, para Wittgenstein la filosofía no es una ciencia, no es un cuerpo de doctrina, no es una teoría que nos explica la realidad, no. ¿Qué debe ser o a qué debería dedicarse? Solamente, fíjate ahí, a esclarecer las proposiciones del lenguaje. Es decir, en vez de confundir más el lenguaje, usando términos de entidades o de cosas que no sabemos si existen o no existen, como el alma, la bondad, Dios, etc., la filosofía debe más bien dedicarse a analizar los enunciados, proposiciones de un texto, por ejemplo, para determinar cuándo se está usando bien el lenguaje y cuándo no. ¿Cuándo se usa bien el lenguaje? Repito, cuando una proposición hace referencia a un hecho de la realidad, que se puede contrastar o que se puede refutar. Y cuando hace un mal uso del lenguaje, cuando nos habla de cosas que no se pueden verificar. Así de simple. La filosofía debe dedicarse a eso y punto. Y por eso es que Wittgenstein está tan interesado también en la lógica, ¿no? Como tú sabrás, Wittgenstein es el que crea las famosas tablas de verdad de la lógica, ¿no? Creo que eso lo ven en aritmética, ¿sí? Entonces, Gonzalo dice, ¿cómo ocurre lo de la luna roja? No sé muy bien a qué te refieres, Gonzalo, pero me imagino que te refieres a un fenómeno, ¿no? Creo que sí he escuchado algo de la luna roja. Bueno, se refería, Wittgenstein simplemente diría, en el caso de fenómenos que no se entienden, bueno, los que están capacitados para explicar por qué un fenómeno ocurre, aunque sea muy extraño, son los científicos, ¿no? O sea, los científicos son los que tienen las herramientas para explicar por qué se da un fenómeno. En cambio, el filósofo no. Por eso es que la filosofía no debe dedicarse a explicar la realidad, solamente a analizar el lenguaje.
Nada más, ¿sí? Nada más. Ahora, vamos a ver las características de la actitud filosófica, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la actitud filosófica o a qué se refiere? Bueno, la actitud es una forma de reaccionar frente a los problemas y situaciones que se nos presentan, ¿no? Pueden haber distintos tipos de actitudes. Por ejemplo, supongamos frente a un terremoto, alguien con una actitud religiosa puede ponerse a rezar, ¿no? Puede interpretarlo como un castigo de Dios, ¿no? Una persona que no cree en Dios y que tiene una actitud más bien científica, por ejemplo, podría ser que no se desespere tanto y bueno, es consciente de que es un fenómeno natural, ¿no? Que no puede hacer nada, ¿no? No va a cambiar las cosas porque se ponga a rezar, ¿no? O bueno, a lo que voy es que la actitud es la forma en que reaccionamos frente a diversas situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Y la actitud filosófica es una actitud, así como la actitud religiosa, así como la actitud científica. ¿Tiene algunos puntos en común con la ciencia? Sí. ¿Con la actitud científica? Sí. Por ejemplo, eso no está acá, pero la ciencia y la filosofía son racionales, es decir, buscan explicaciones racionales acerca de la realidad. La filosofía no se basa siempre en lo tangible, en lo visible, ¿no? Pero al menos trata de explicar racionalmente, es decir, trata de argumentar, ¿ya? Ahora, tiene sus propias características la actitud filosófica, que son las que tienes aquí, ¿no? Por ejemplo, la actitud filosófica es radical. ¿Por qué? Porque estudia los fundamentos de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene una actitud filosófica, no necesariamente, ojo, el filósofo, cualquier persona que tiene una actitud filosófica, trata de ir a la raíz, por eso es radical, a la raíz, al origen de un problema o de un fenómeno. Es decir, trata de entender qué es lo que origina eso. En otras palabras, no se queda en la superficie, no se conforma con lo que ve a primera vista, sino que trata de profundizar en el problema. Por ejemplo, los presocráticos, ¿no? Que fueron los primeros filósofos que existieron. Como tú sabes, Tales es el padre de la filosofía. Tales, ¿no?, sostuvo que el principio de todo lo que existe es el agua. Pero hubieron otros pensadores, también otros filósofos como Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, etc. Todos ellos trataron de explicar cuál era el origen del universo. Y en ese sentido su actitud fue radical. Fíjate, ¿ah? Ellos fueron filósofos y científicos al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente la ciencia no tenía pues todas las herramientas que tiene actualmente en esa época. Sin embargo, ellos estaban interesados en entender cómo funcionaba la realidad. Pero no se quedaron solamente en explicar los fenómenos que veían, sino que trataron de entender cuál había sido el origen de todo. Evidentemente ellos no podían ver el origen de todo, pero sí investigaron o trataron de entender cuál había sido ese origen. Fíjate, ¿ah? Por lo tanto, no se conformaron con entender los fenómenos que simplemente aparecían frente a ellos, sino que trataron de explicar el origen de todo lo que existe. Es decir, trataron de ir al origen, a la raíz del universo. Tratar de comprender cuál había sido el elemento que había originado todo, cuál había sido el primer elemento en existir en todo el universo. ¿Sí? Por eso su actitud fue radical. También podemos encontrar esto en otras áreas de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía política, ¿no? Hay un filósofo bastante importante de la filosofía política que es Rousseau, que es un filósofo suizo, fue un filósofo suizo ilustrado, ¿no? De la ilustración, de la época de la ilustración, y él analizó un problema que tiene una serie de consecuencias en el ámbito político, ¿no? Que es el problema de la desigualdad económica y social. Todos nosotros somos conscientes de la desigualdad económica y social, es decir, vemos, ¿no?, diferencias económicas, desigualdad económica, social en nuestro día a día. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado cuándo se originó esa desigualdad?
Es decir, ¿de dónde procede esa desigualdad? ¿Qué fue lo que causó esa desigualdad? ¿Cuándo comenzó? Si te das cuenta, eso implica ir al origen, a la raíz del problema. Y eso es lo que hace Rousseau en un libro que tiene que se llama así, El origen de la desigualdad entre los hombres, donde se percata de que, bueno, la desigualdad es uno de los grandes problemas, ¿no? Sociales y políticos, ¿no? Que traen consigo una serie de conflictos y por lo tanto es un tema que se debería resolver de alguna forma. Pero para encontrar hasta cierto punto esa solución hay que buscar en el origen, ¿no? Y por eso se pregunta, ¿cómo comenzó a haber desigualdad? Es decir, si nosotros hemos vivido en manadas, en comunidades, ¿no? Mientras éramos, cuando recién estábamos evolucionando, digamos, estábamos, recién habíamos evolucionado y todos teníamos prácticamente lo mismo, ¿cómo fue que en un momento unos comenzaron a acumular más riqueza que otros? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó para que unos tuvieran más o comenzaran a tener más y otros menos? Muy bien, Edward. Él se ha dado cuenta, la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es clave. Por eso Rousseau dice, cuando alguien dijo esto es mío e impidió que los otros lo tuvieran o lo compartieran, ahí comenzó la desigualdad con la propiedad privada. Entonces, fíjate, Rousseau lo que hace es ir al origen, a la raíz. No se queda solamente en, bueno, vamos a analizar las desigualdades sociales, ¿no? ¿Qué niveles socioeconómicos existen en esta sociedad, ¿no? No, sino que trata de ir al origen. ¿Qué es lo que originó esto? ¿Cómo se originó este problema? ¿Te das cuenta? Luego tenemos la característica de ser problemática de la actitud filosófica, que significa que la filosofía está constantemente planteando preguntas, está planteando siempre nuevos problemas. Esto, por ejemplo, tú lo puedes encontrar de manera así patente en los diálogos de Platón. Yo te recomiendo, si puedes, que leas al menos un par de diálogos, si tienes un libro, ¿no? De los diálogos de Platón o puedes conseguirlo. Te recomiendo que los leas porque son muy interesantes. Y en los diálogos, lo que hace Platón precisamente es mostrar el método de Sócrates, que vamos a ver en un momento, que es la mayéutica. Y la mayéutica consiste en preguntas, plantear preguntas y esperar que el otro responda. Lo que hacía Sócrates era preguntar algo, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿No? Y alguien daba una definición, pero siempre había algún error en esa definición. Y Sócrates era muy inteligente, muy perspicaz para darse cuenta de esos errores. Entonces, volvía a plantear la pregunta en función de esos errores que había encontrado, ¿no? Y obligaba a la persona a que diera otra definición o a que mejorara su definición y así, ¿no? Pero si tú lees los diálogos te vas a dar cuenta de que casi nunca se llega a un acuerdo, es decir, casi nunca se llega a una definición absoluta, ya definitiva, ¿no? Y esto es así porque la filosofía es así, porque la filosofía constantemente plantea nuevas preguntas, nuevas dudas, ¿sí? Eso es lo que hace que algunos no entiendan mucho la filosofía, ¿no? O que algunos un poco se desesperen o menosprecien la filosofía, ¿no? Porque en ese sentido es muy distinta a la ciencia, ¿no? La ciencia suele darnos respuestas, ¿no? Respuestas directas. La filosofía no. La filosofía más que respuestas te da preguntas, te plantea preguntas. Pero es valioso, es interesante en la medida que precisamente esas preguntas te permiten profundizar en un aspecto de la realidad, ¿no? Un aspecto, un fenómeno o algo que ocurre, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? La capacidad de la filosofía de plantear nuevas preguntas. Por eso en un texto filosófico, sea el que sea que tú leas, siempre vas a hallar no solamente intentos de responder por parte del filósofo, sino también preguntas nuevas, ¿sí? La actitud filosófica también es crítica. ¿Por qué? Porque discute supuestas verdades. Es decir, el que tiene una actitud filosófica no asume nada como verdadero. No asume que porque algo lo piensa la mayoría es así. No asume que lo que dice alguien con autoridad, alguien con prestigio, alguien famoso, tiene necesariamente que ser cierto, sino más bien que lo cuestiona. Ahora, hay que tener en cuenta que tampoco es que, o sea, uno deba criticar todo por criticar, por el mero gusto de criticar, ¿no? Tampoco es así.
Pero sí es importante que no aceptemos nada como cierto sin haberlo analizado antes. A eso se refiere la actitud crítica. Es decir, no deberíamos aceptar nada sin haberlo examinado, sin haberlo pensado, sin haberlo estudiado, ¿cierto? Pero eso no pasa normalmente. La mayoría de veces nosotros asumimos una serie de cosas porque así nos enseñan que son las cosas, porque así nos han dicho siempre que son las cosas, porque la mayoría de lo que nos rodean piensan que así son las cosas, ¿o no? Y eso es un gran impedimento, ¿no? Un gran impedimento para ejercitar nuestra propia razón y tratar de entender las cosas, digamos, de manera más profunda, ¿no? Entonces, a eso se refiere, cómo la filosofía o el que tiene una actitud filosófica está dispuesto siempre a cuestionar lo que aparentemente es obvio, lo que aparentemente es verdadero, lo que muchas veces se nos presenta como la verdad absoluta y definitiva, en diferentes ámbitos, ojo, ¿ah? Por ejemplo, es un clásico que cuando se habla de la característica crítica de la filosofía, se diga, por ejemplo, que por eso es que los filósofos, la mayoría son ateos, ¿no? Porque no están dispuestos a creer en algo que ellos no pueden verificar o que no les parece que no tiene suficiente sustento, qué sé yo, ¿no? Sí, hasta cierto punto es cierto, ¿no? La mayoría de filósofos son ateos, ¿no? Porque no consideran que no hay evidencia suficiente, qué sé yo. Pero actualmente criticar la religión es como que ya no es algo pues novedoso ni tan difícil hasta cierto punto, ¿no? Digamos que incluso muchas personas no creen en Dios y ni siquiera se lo han cuestionado realmente, ¿no? Ni siquiera es porque realmente sean críticos, porque no creen, sino por otras razones. Pero bueno, la cuestión es que en la actualidad ser crítico sería más crítico, digamos, más que criticar la religión, por ejemplo, criticar la ciencia. Alguien podría decir, profesora, pero ¿cómo va a criticar la ciencia si la ciencia se basa en demostraciones, en pruebas, en evidencias, ¿no? Si la ciencia nos da conocimientos seguros, ¿cómo podemos criticar la ciencia? Bueno, lamentablemente, esa no es la ciencia. Es decir, esa idea que la mayoría de la gente tiene, que la ciencia nos da conocimientos fiables, infalibles, verdaderos, es falsa. Porque la ciencia no nos da conocimientos definitivos acerca de las cosas. No nos da conocimientos verdaderos en sentido absoluto. Y la prueba de eso es que a lo largo de la historia la ciencia se ha ido modificando, ha ido cambiando, ha ido progresando. Muchas grandes teorías científicas han sido reemplazadas, criticadas, mejoradas. Es decir, no era la verdad absoluta, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de eso es la teoría de Albert Einstein, que termina criticando la idea, por ejemplo, del tiempo y el espacio absolutos de Newton, ¿no? Y así muchísimas, ¿no? Teorías incluso que se han descartado, que eran consideradas la verdad en una época, terminando siendo simplemente descartadas. Por lo tanto, claro, los paradigmas, ¿no? En la ciencia cambian, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos estar seguros absolutamente de un conocimiento? Solamente porque lo dice alguien con autoridad, alguien con prestigio, un premio Nobel o un famoso, podemos estar seguros de que lo que dice es cierto, o porque la mayoría cree eso, debemos creer en eso. Eso es precisamente lo que cuestiona la filosofía. Y como te decía, en esta época quizás sea más radical, más crítico, ¿no? Criticar la ciencia que criticar la religión, ¿no? Por lo que te decía, y no simplemente por afán de molestar o de ir en contra de la ciencia, que es valiosa, ¿no? Sino porque la idea que la mayoría tiene de la ciencia es una idea equivocada. Y los mismos científicos lo reconocen. No hay una verdad absoluta en la ciencia. Si fuera así, ya no habría nada más que descubrir. Pero hay miles de cosas que no se han descubierto. Hay miles de fenómenos que son contradictorios con las teorías actuales, pero que al no haber una teoría mejor, bueno, mantenemos esta teoría, no tenemos de otra. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas teorías que explican el universo de manera distinta y que conviven, ¿no? Y que tienen que convivir porque cada una puede explicar un fenómeno que la otra no puede explicar, ¿no? Entonces,
todo esto hace que nosotros nos preguntemos, ¿realmente podemos estar seguros de un conocimiento? ¿No? ¿Podemos creer que un conocimiento es absolutamente verdadero solamente porque está apoyado por una institución, porque lo dice una persona con mucho prestigio, porque lo dijo alguien con mucho prestigio hace muchos años? ¿No? Es imposible, no se puede hacer eso. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que debemos ejercitar, ¿no? Como parte de una actitud filosófica. Como te decía, no necesariamente tenemos que ser filósofos, ¿no? O estudiar filosofía en la universidad, ¿no? Es una actitud que podemos tener todos nosotros. Ahora, también la filosofía es totalizadora. ¿Por qué? Porque estudia aspectos de máxima generalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de entender la realidad como un todo, que no segmenta la realidad, que no se fija solamente en un aspecto. Es cierto, ojo, que hay distintas disciplinas filosóficas, distintas ramas de la filosofía, así como la ciencia tiene sus distintas ciencias, ¿no? La biología, la química, la física, ¿no? En las ciencias sociales, la sociología, la historia, etc. Pero, si te das cuenta, de alguna forma, las ciencias lo que estudian es el mundo físico, ¿no? La realidad empírica, ¿no? Que se manifiesta de diferentes formas, obviamente, pero que finalmente se reduce a lo empírico. Y precisamente por eso hay una metodología, una forma de contrastar, etc. En el caso de la filosofía no se preocupa solo por lo físico, va más allá de lo físico. ¿Se preocupa de lo físico, de lo tangible? Sí, porque también la filosofía se ha preocupado históricamente por la economía, por la política, por la ética, por la ciencia, ¿no? Hay una filosofía de la ciencia, que es la epistemología. Pero eso precisamente lo que hace es mostrarnos que la filosofía se preocupa por todo, o sea, trata de abordar distintos aspectos de la realidad, no solamente un aspecto, ¿no? Y por eso es que hay tantas disciplinas filosóficas, ¿no? La nociología, la ontología, la epistemología, la ética, la filosofía política, la axiología, etc. ¿Sí? Porque trata de entender distintos fenómenos, distintas expresiones de la realidad. Y muchas veces lo que hace para entender es hilvanar todos esos conocimientos, ¿no? Es decir, relacionar una parte con la otra, ¿no? Eso es lo, digamos, lo valioso de la filosofía, ¿no? La ciencia es un poco más especializada, ¿no? Al punto de que a veces un biólogo puede ser que desconozca muchísimas cosas de lo que se ha descubierto en la física, ¿no? Y es común, ¿no? Es común encontrarte con un biólogo que no sepa mucho acerca de los últimos descubrimientos de la física, y al revés también, de físicos que no saben casi nada de biología, porque se especializan. Precisamente lo que hacen es centrarse en un punto muy específico de la realidad, analizar ese aspecto y nada más. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a las disciplinas filosóficas, fíjate. Tenemos acá la ontología en primer lugar. La ontología probablemente es la disciplina más antigua y es la más abstracta también, ¿no? A veces es un poco complicado entender porque la ontología estudia el ser, ¿no? De ahí viene el término ontología. Ontos es ser en griego. Ahora, ¿qué significa ser? Ser significa el fundamento de la realidad, el fundamento de toda la realidad, de todo lo que existe, la esencia de todo, es decir, aquello sin lo cual nada de lo que existe existiría, aquello sin lo cual nada de lo que existe sería como es. Y esto va a depender, bueno, de cada perspectiva filosófica. Ojo, ¿qué es el ser específicamente? Depende de la línea filosófica que tú tengas, ¿no? De la perspectiva filosófica que tú tengas. Por ejemplo, a ver, repito, ¿ah? El ser es el fundamento de todo lo que existe, la esencia de todo, la base, aquello sin lo cual nada sería lo que es. A ver, para un filósofo cristiano, imaginemos que estamos en la Edad Media, para un filósofo cristiano, ¿qué será el ser? ¿A quién le llamarás el ser? Para un filósofo cristiano, ¿qué cosa será el fundamento de todo? La esencia de todo, aquello sin lo cual nada existiría. Muy bien, Sebastián. Dios. Muy bien, Valeria. Dios, Dios. ¿Sí? Dios.
Dios es aquello sin lo cual nada sería lo que es, ¿cierto? Nada funcionaría, el cosmos no hubiera existido, nada hubiera aparecido. Dios es el ser para un filósofo cristiano. Ojo, para un filósofo cristiano, ¿sí? Ahora, para un marxista tiene una perspectiva distinta, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, Marx, ¿no? Marx era ateo, ¿no? Marx no creía en Dios. Entonces, para Marx, ¿cuál sería el ser? ¿O qué sería el ser? ¿Cuál sería el fundamento de todo lo que existe? Bueno, no es tan fácil de determinar, ¿no? Pero si uno analiza un poco la filosofía de Marx, puede llegar a la conclusión, fíjate. Marx se basó en buena medida en Darwin, ¿ya? Para plantear una serie de cosas que plantea. Y Darwin revolucionó la ciencia de su época y la forma de pensar de su época, precisamente al sostener que el hombre no es un ser espiritual, sino un ser biológico. Es decir, en la época de Darwin todavía se creía mucho en la religión y se consideraba al hombre como un ser creado por Dios, ¿no? Es decir, por lo tanto, lo esencial en el hombre era el espíritu. Sin embargo, Darwin, al decir que somos seres biológicos que hemos evolucionado, como los animales, por ejemplo, lo que te está diciendo en el fondo es, tú no eres en esencia un ser espiritual, tú eres en esencia un ser material. Tú eres un cuerpo biológico que ha evolucionado a lo largo de muchos años. No eres un ser espiritual, eres un ser material. Entonces, Marx, basándose en eso, lo que va a decir es, todo lo que nosotros hemos inventado a través de la cultura, de la historia, por ejemplo, el arte, la religión y todo esto, la música, que son cosas muy bellas, finalmente son derivaciones y son productos de algo que está antes, ¿no? Esa evolución nos permitió crear todas estas cosas, sí, pero en el fondo, ¿qué es lo que somos? Materia. Seres animales, biológicos, materiales. Sí. En otras palabras, para Marx, el ser es la materia, porque la materia es la base de todo. Sin la materia nada existiría. Sin la evolución de la materia, Dios no existiría. Es decir, porque Marx no cree en Dios, se refiere a la idea de Dios. La idea de Dios, ¿quién la construye para Marx? El hombre. El hombre inventó a Dios, no al revés. Entonces, si el hombre cree en Dios o tiene la idea de Dios es porque él mismo lo ha creado como parte de su evolución, como ser biológico, ¿sí? Entonces, en el fondo, todo lo que existe se reduce a la materia. La base de todo es la materia. Sin la materia nada existiría. ¿Te das cuenta? Es otra perspectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ser? Depende. Depende de cada perspectiva filosófica. Pero si lo quieres definir, es el fundamento de todo. ¿Sí? La esencia de todo lo que existe, la base, aquello sin lo cual nada existiría, ¿sí? Ahora, la nociología, ¿qué estudia? El conocimiento, ¿sí? Se pregunta, por ejemplo, ¿de dónde el hombre obtiene los conocimientos que tiene? Es decir, ¿de dónde surgen las ideas? Por ejemplo, tú te has puesto a pensar, ¿cuándo es que apareció en tu mente la idea de gato? O la idea de perro, la idea de mamá, la idea de libertad. ¿Cómo se forman esas ideas en nuestra mente? ¿De dónde surgen? Bueno, van a haber distintas perspectivas, pero la nociología se pregunta eso. ¿Cuál es el origen de nuestros conocimientos, de nuestras ideas? Y también se pregunta acerca de los límites de nuestros conocimientos. ¿Podemos conocerlo todo? ¿Podemos confiar ciegamente en nuestros conocimientos o siempre nuestros conocimientos serán parciales, relativos, imperfectos? Esa también es una pregunta de la nociología, ¿sí? Entonces, la nociología estudia eso. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento de las ideas y hasta dónde llega el conocimiento, hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Podemos confiar o no podemos confiar? ¿Podemos alcanzar conocimientos verdaderos o no? Ese tipo de preguntas plantea. Ahora, la epistemología, fíjate, se centra en el conocimiento de la ciencia. Ojo, conocimiento científico,
nada más, ¿ya? Y aborda distintos problemas relacionados con la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, se pregunta, ¿cuál es el verdadero método científico? ¿Es válido que haya un método, un solo método para todas las ciencias, considerando que hay ciencias muy distintas entre sí? ¿Cómo debemos clasificar las ciencias? ¿Debemos asumir que los conocimientos científicos son verdaderos o cómo deberíamos llamarlos? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, todas las preguntas relacionadas con la ciencia y el conocimiento científico las plantea la epistemología, ¿ya? Entonces hay una cierta cercanía con la nociología, pero ya sabemos la epistemología es más puntual, es el conocimiento científico específicamente lo que ella estudia. La axiología estudia los valores, fíjate, pero cuando hablamos de valores en filosofía no hablamos solo de los valores éticos, ¿ya? Hay que tener cuidado. Claro, solemos hablar pues de la solidaridad, de la veracidad, qué sé yo, como valores éticos, ¿no? Pero cuando hablamos en axiología de valores hablamos de el acto valorativo, es decir, cómo los seres humanos valoramos distintas cosas que nos rodean en nuestro día a día. Por ejemplo, tú puedes valorar a una persona por su belleza, puedes valorar a una persona por su honestidad, puedes valorar a una persona por su inteligencia. Ahí estamos, si te das cuenta, hablando de distinto tipo de valores. Si valoras a alguien por su belleza, estamos hablando de un valor estético. Si valoras a alguien por su honestidad, estamos hablando de un valor ético. Si valoramos a alguien por su inteligencia, estamos hablando de un valor cognoscitivo, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de valores, ¿ya? Los valores no solamente son éticos, sino también estéticos, jurídicos, sociales, eh, intelectuales, etcétera. Ahora, la ética estudia la moral, estudia qué es el bien, qué es el mal, de dónde surge el bien y el mal. ¿Cómo podemos establecer normas morales? ¿Quién podría establecerlas? ¿Hay alguien que está por encima de todo que puede establecer esas normas o son los mismos seres humanos las que las establecen? Lo que es bueno en un contexto necesariamente es bueno en otro contexto. Lo que normalmente es bueno en algún caso particular podría ser malo. Por ejemplo, ¿no? Decimos mentir es malo, pero en algunos contextos no es mejor mentir, no para buscar un beneficio personal, ojo, sino para evitar, por ejemplo, el sufrimiento de alguien. ¿No sería mejor o no? ¿Cómo fundamentamos eso? ¿Cómo damos argumentos para sostener una posición a favor o en contra, por ejemplo, de esa idea? ¿Te das cuenta? Eso aborda la ética. Y la filosofía política aborda el problema del Estado. Por ejemplo, ¿es indispensable que el Estado exista? ¿Podemos vivir como sociedad sin Estado? Lo que plantean los anarquistas, ¿no? Que el Estado debe dejar de existir. O los comunistas, que también consideran que la finalidad última de la política es la eliminación del Estado. ¿Sí? ¿Cómo debería estar organizado el Estado? Por ejemplo, Platón, ¿no? Se plantea eso. ¿Cómo debería estar organizado el Estado de tal forma que haya justicia, ¿no? Dentro de una sociedad, ¿sí? Y otros conceptos o nociones que se relacionan con esto, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Sí? ¿Qué es la justicia? La igualdad. ¿Debemos buscar la igualdad o qué tipo de igualdad podemos alcanzar dentro de una sociedad? ¿Podemos alcanzar una igualdad absoluta como querían, por ejemplo, los marxistas? ¿O más bien debemos buscar una igualdad relativa, ¿no? ¿O es utópico pensar que alguna vez todos podremos ser absolutamente iguales en nuestras posesiones, etcétera? ¿Sí? Entonces, a eso se dedica la filosofía política. Vamos a pasar ahora a este breve esquema acerca de la historia de la filosofía, ¿sí? Esto solamente es para que tengas un panorama general de cómo se divide, ¿no? Históricamente la filosofía. Fíjate, primero tenemos la filosofía antigua, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy día vamos a ver Sócrates, Platón y Aristóteles.
Luego tenemos la filosofía medieval. Eso no lo vamos a ver porque en el prospecto tengo entendido que lo han eliminado. Entonces no vemos filosofía medieval. Vamos a ver filosofía moderna. Sí, ahí está Descartes, Locke, Kant, Hegel, que son importantes, muy importantes, ¿ya? También vamos a ver Marx y Nietzsche en filosofía contemporánea, ¿sí? Entonces, ten en cuenta esa periodificación para que tengas una idea de cómo vamos a avanzar. Esa es la parte histórica, pero después vamos a abordar disciplinas filosóficas. Vamos a ver ética, filosofía política, etcétera, ¿ya? Ahora, fíjate, vamos a comenzar con Sócrates, filosofía antigua. Como ya hemos hablado, al inicio, los primeros filósofos estuvieron interesados en entender cuál era el elemento del cual se originaba todo, ¿no? Por eso se le conoce ese periodo como periodo cosmológico, porque estuvieron interesados en comprender el universo, el cosmos, el origen del cosmos. Luego de ellos aparece Sócrates, y Sócrates ya no se interesa tanto en el cosmos, sino más bien en lo que tiene que ver con el ser humano, con los problemas humanos. Por ejemplo, el problema de la educación, el problema de la ética, el problema de la política. Ahora, Sócrates combatió el relativismo nociológico de los sofistas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los sofistas eran maestros que viajaban a distintas partes de Grecia, incluso fuera de Grecia, y se ofrecían como maestros a cambio de un pago, ¿no? Que, bueno, era bastante elevado, ¿no? Solamente los aristócratas y gente con mucho dinero podía acceder a estas clases. Y los sofistas enseñaban retórica, es decir, básicamente enseñaban a ganar los debates, ¿no? A ganar las discusiones públicas, ¿no? Ten en cuenta que en esa época, pues, la democracia ya existía en Grecia y era importante saberte expresar en público, ¿no? Porque también si sabías expresarte, sabías convencer, podías lograr que una ley que te favorecía, de alguna forma, se aprobara, por ejemplo. Entonces los sofistas enseñaban esto, ¿no? Enseñaban a debatir, a ganar las discusiones. Pero el gran problema de los sofistas para Sócrates es que eran relativistas desde el punto de vista nociológico. ¿Qué quiere decir esto? Que planteaban que no hay una verdad, sino que cada quien tiene su verdad, en pocas palabras, ¿no? Como actualmente vemos, pues que la mayoría de gente, bueno, es tu opinión, es tu punto de vista, ¿no? O bueno, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Eso es el relativismo. Es decir, lo verdadero, lo falso, depende de cada quien. Es relativo a, ¿no? Todo depende de la perspectiva de cada uno. Ya. Sócrates diría, bueno, eso es lo que vemos en la realidad, sí, o sea, cada persona tiene una perspectiva distinta, pero eso significa que no existe la verdad. Sócrates diría, no. Eso significa simplemente que hay personas, muchas personas que están confundidas, que tienen opiniones sin fundamento, pero la mayoría de las personas realmente indaga, analiza, profundiza, argumenta. No, la mayoría de personas tiene una idea y muere con esa idea, incluso aunque se den cuenta de que están equivocados. Por eso el hecho de que hay una divergencia de opiniones no quiere decir que la realidad efectivamente sea así, simplemente quiere decir que no nos hemos esforzado por encontrar una verdad, por encontrar la verdad. ¿Sí? Este relativismo nociológico de los sofistas es peligroso, dice Sócrates, porque nos lleva a pensar, por ejemplo, que lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, ¿no? Lo que es bueno para una cultura es mala para otra cultura. Lo que es correcto en un contexto puede ser incorrecto en otro contexto. Y eso es peligroso, porque no tenemos una guía para saber cómo actuar, cómo comportarnos. Por lo tanto, para él es importante, perdón, para Sócrates, es importante que indaguemos, que investiguemos, que tratemos de alcanzar la verdad, que tratemos de alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas. Cuando hablamos de conocimiento verdadero, disculpen, hablamos de la esencia. Es decir, la mayoría de personas, dice Sócrates, se deja guiar por las apariencias, por sus sentidos, ¿no? Y por eso muchas personas se cierran dentro de una opinión. Pero una cosa es la opinión y otra cosa es la verdad, ¿sí? Por eso hay que hacer el esfuerzo por alcanzar la verdad.
Ahora, eso no quiere decir, dice ¿Mm? Sócrates, que necesariamente vamos a Pero alcanzarlo. ya está, yo lo arreglé. ¿Cómo? Nada más lo pegué con ¿Ok? el este. A mí no Y le funciona. quité, le desarmé 100%. Ya, estaba filtrando ahí, ¿no? Ya, entonces les estaba diciendo, no es fácil llegar a un conocimiento verdadero, no es fácil alcanzar la verdad, pero hay que hacer al menos el intento, hay que buscar ese conocimiento. Y la verdad consiste en entender la esencia de algo. Por ejemplo, Sócrates preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Ya? Fíjate, ¿qué es la justicia? Y cuando yo pregunto qué es la justicia, me estoy refiriendo a, en esencia, ¿qué es la justicia? ¿Cómo la definirías tú? Si tú me sabes definir, me sabes dar el concepto de justicia, es porque tú conoces la justicia, entiendes, comprendes qué es la justicia. Entonces esa pregunta de qué es está apuntando a la esencia. Y por lo tanto sería absurdo, por ejemplo, que alguien respondiera, bueno, justicia es ir a la guerra por mi patria, justicia es devolverle a alguien que me ha prestado algo, eso, ¿no? Justicia es portarme bien con mis padres. No, diría Sócrates, yo no te estoy pidiendo ejemplos de justicia, yo te estoy pidiendo la definición, el concepto. El concepto debe resumir la esencia. Por eso siempre pregunta Sócrates, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la valentía? Etcétera. Al preguntar qué es, está apuntando a la esencia. Eso, la esencia, ahí debe residir la verdad de algo, el conocimiento verdadero de algo. Si tú no sabes definir algo, por muy experto que aparentemente seas, significa que no entiendes la esencia de eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos alcanzar esa esencia? ¿Cómo logramos definir? ¿Cómo llegamos a un concepto que sea, que transmita, digamos, un conocimiento verdadero acerca de algo? Bueno, hay que usar un método. ¿Y qué método? La mayéutica. Ese es el método que usa Sócrates. ¿Por qué mayéutico? En realidad este término se refiere al arte de las comadronas. Hace referencia al arte de las parteras. La mamá de Sócrates era comadrona. Y Sócrates se comparaba con su mamá. Decía, así como mi madre ayuda a las mujeres a dar a luz a los niños, yo ayudo a los hombres a parir ideas verdaderas. Es decir, compara su actividad con la actividad de su madre, con la actividad de la comadrona. Por eso es que le llama de la misma forma mayéutica, que es el arte de la partera, ¿no? ¿Y por qué los compara? Porque hay muchos puntos en común, dice Sócrates. Por ejemplo, dar a luz es difícil, es doloroso, es complicado, no es simple. Lo mismo pasa con buscar la verdad. Buscar la verdad no es fácil, es doloroso. ¿Por qué? Por algo bien simple. Porque para que tú busques la verdad de algo, tienes que renunciar a tus ideas preconcebidas, a tus prejuicios, a tus opiniones sin fundamento. Es decir, en otras palabras, tienes que admitir tu ignorancia. ¿Y es fácil admitir nuestra ignorancia? Evidentemente no. La mayoría, la mayoría de personas no quieren admitir su ignorancia. No quieren que les insinúen que son ignorantes, por lo tanto se cierran en su opinión. Eso lo vemos todos los días, ¿cierto? Sí, incluso cuando ya no tienen ningún sustento, se está cayendo a pedazos el argumento igual, como sea, quieren seguir defendiendo su idea, ¿no? Su opinión. ¿Qué diría Platón? Bueno, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Si tú quieres realmente conocer, comprender algo, tienes que estar dispuesto a renunciar a esas ideas equivocadas. Tienes que estar dispuesto a reconocer tu ignorancia. ¿Sí? Y precisamente de ahí viene la famosa frase, solo sé que nada sé. Sócrates decía, yo al menos sé que no sé nada, es decir, admito mi ignorancia. Pero es peor creer que no sabes, o peor, perdón, es peor creer que sabes. ¿Por qué? Porque usualmente las personas que creen que saben no saben. Y no solamente no saben, sino que ni siquiera se dan cuenta de que no saben. ¿Te das cuenta? A eso se refiere el solo sé que nada sé. Yo al menos sé que no conozco esto y por lo tanto estoy dispuesto a buscar. Reconozco mi ignorancia. Evidentemente esto tiene un sentido irónico, porque tampoco es que Sócrates fuera un ignorante verdaderamente.
Evidentemente todos ignoramos cosas, él también ignoraba cosas, pero no era un ignorante en sentido estricto, era mucho más inteligente, mucho más sabio que otros. Pero en eso consiste la ironía precisamente, porque él se presenta como un ignorante frente a otros que supuestamente son sabios, porque él buscaba personas aparentemente expertas en algo, ¿no? Por ejemplo, buscaba al artista más famoso porque se supone que un artista que sabe hacer, no sé, pues las esculturas más bellas debería saber qué es la belleza. Y le preguntaba qué es la belleza y no sabía. Por lo tanto, tiene un contenido irónico, porque Sócrates se presenta como un ignorante frente a un experto que supuestamente le va a enseñar y este experto termina quedando en ridículo porque no sabe nada. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a pasar ahora a Platón. Fíjate, Platón escribe muchos diálogos, de muchas moralidad. obras, con la forma de diálogos para mostrar el método de la mayéutica de Sócrates, de su maestro, ¿no? Y en la República, que es la obra más importante, lo que hace es mostrar la teoría de las ideas o explicar la teoría de las ideas, ¿no? Que es simple. Básicamente lo que dice Platón es, una cosa es el mundo tal como lo percibimos, el mundo en apariencia, y otra cosa es el mundo real, el mundo tal como es en sí mismo, ¿sí? La mayoría se deja llevar por las apariencias, la mayoría se deja llevar por sus sentidos, ¿sí? Y por eso no logra comprender cómo es verdaderamente el mundo, cómo realmente son las cosas. Para entender cómo es el mundo verdaderamente hay que guiarnos por nuestra razón, hay que entender la esencia. Esas son las ideas, las esencias de las cosas, las esencias de todo lo que nos rodea. No es fácil, pero debemos intentarlo. Si te das cuenta, es parecido a Sócrates. Por lo tanto, hay dos mundos, el mundo verdadero, que es el mundo de las esencias, de las ideas, y otra cosa es el mundo sensible, el mundo de las cosas. En el mundo en que nos movemos, es mundo sensible, nos dejamos llevar usualmente por las apariencias, ¿sí? Pero este mundo es falso, es inferior, dice Platón, porque es aparente, temporal, cambiante. Acá todo muere, todo desaparece, todo se corrompe, envejece, etc. En cambio, las esencias se mantienen. Las esencias no cambian. ¿Te das cuenta? Y finalmente Aristóteles, fíjate que propone su teoría de la sustancia en contra de la teoría de las ideas de Platón. ¿Sí? Platón había propuesto la teoría de las ideas. Aristóteles, siendo su discípulo, lo va a criticar y va a decir no. Y propone su teoría de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es todo aquello que constituye una cosa. Es decir, una sustancia, por ejemplo, es una taza. Un perro, un gato, tú mismo eres una sustancia, yo soy una sustancia. Todo lo que existe en el mundo como un objeto particular es una sustancia. Un planeta es una sustancia, el sol es una sustancia, etc. ¿Ya? Para Aristóteles, la sustancia es un compuesto. Ojo, un compuesto de dos elementos que no puedes separar. Materia, por un lado, y forma. Lo que Platón llamaba idea o esencia, Aristóteles le llama forma. Entonces, el sol, por ejemplo, tiene una parte material, pero también tiene una parte esencial, es decir, algo que hace que el sol sea el sol y no sea otra cosa. Una silla también, ¿no? Tiene su parte material, por ejemplo, la madera, supongamos una silla de madera, aquello de lo que está hecho la silla, pero también tiene ciertos rasgos, ciertas características que hacen que sea una silla y no sea una mesa, un escritorio, ¿entiendes? Su esencia, sus características fundamentales. Estas dos forman la sustancia, materia y forma, forman la sustancia. Que también Aristóteles, ojo, a la teoría de la sustancia también le llama teoría ilemórfica. ¿Por qué? Porque en griego materia es ile y morfe es forma. Entonces, teoría ilemórfica es lo mismo, ojo, que teoría de la sustancia. ¿Ya? Es lo mismo. Bien, chicos. Les dejo acá las claves de la evaluación, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Cualquier pregunta la próxima semana me pueden hacer, ¿sí? Sin Chao, clase. chicos.